Muy bien, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar conectados, ustedes que están conectados de manera online, gracias por acompañarnos a Espacio de Eva, nuestra escuela. Hoy vamos a tratar de reflexionar sobre algo que estamos transitando en el hemisferio sur. No les va a pasar lo mismo a aquellos que están en el hemisferio norte, pero las recomendaciones le pueden servir a todos en distintos momentos, porque en algún momento van a volver al calor. La idea es algunas propuestas, algunas ideas, y como lo hacemos habitualmente, voy a hacer una pequeña exposición, la primera parte de la clase, en donde voy a contar algunas ideas, la perspectiva que yo adopté para este encuentro, y después, por supuesto, abrimos el micrófono y seguramente ustedes van a tener muchas cosas para decir al respecto y muchas experiencias, así que vamos a seguir conversando. Bien, voy a empezar entonces compartiendo la pantalla, y lo que sí le pido por favor a todos los que se vayan sumando, o a los que están ahora, que mantengamos los micrófonos muteados, así la imagen permanece. Vamos a ver si puedo compartir. Bien. Bien, bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar. Vamos a, como había mencionado en un comienzo, espero que se escuche bien. Si no se llega a escuchar bien, por favor, me avisan. Vamos a comenzar entonces con esta clase, en donde vamos a reflexionar un poquito acerca de este tiempo que estamos transitando. Es el tiempo de calor, por lo menos aquí en el hemisferio sur. Tiene algunas características particulares el calor. El calor, como vamos a ver y vamos a reflexionar, nos va a afectar. Vamos a ver de qué manera nos afecta y qué precauciones o qué idea podemos tener al respecto para atravesarlo de mejor manera, de una manera más equilibrada. Los cambios estacionales, los cambios de estaciones, nosotros podemos observar que modifican la naturaleza. Y recordemos que en la concepción de todas estas teorías que nosotros trabajamos, que se basan en la teoría de la medicina china, en la teoría del yin y el yang, de los 5 elementos, del chi, entre otras, hace que concibamos a todo el universo, y nosotros como parte integrante de ese todo, y esto es la característica fundamental, que cuando hay cambios en el entorno, estos cambios nos terminan afectando. Es imposible que nosotros podamos escapar a ello. Por eso, si nosotros somos capaces de vivir al ritmo de la naturaleza, vamos a tener un estado sumamente saludable, y cuando hablamos de salud, como también es integral el término, vamos a estar más felices. Y esto no es poco, yo diría que es mucho, porque justamente un estado de felicidad implica un estado de plenitud, en donde seguramente vamos a estar más saludables. Hemos atravesado en estos meses que anteceden justamente a la primavera, todo el tiempo de frío. El tiempo de frío tuvo sus características: el recogimiento, el resguardo, el estar más adentro, en el que los días son más cortos. Por ejemplo, nuestros poros tienden a cerrarse en el invierno, porque se prepara justamente para poder mantener nuestra temperatura corporal necesaria y tan sensible. Ustedes
han podido apreciar lo sensible que somos a los cambios de temperatura. Ustedes saben que nosotros podemos solamente mantenernos entre unos 3 o 4 grados, 5 grados de diferencia, entre 36 y 39 ya tenemos fiebre, 40, pero después ya es sumamente peligroso. Entonces, ese resguardo que teníamos, que nuestro cuerpo, reconociendo lo que sucedía en el entorno, pasaba, hacía que, entre otras cosas, también nuestros poros tendieran a cerrarse y atesorar el frío. Y eso ya pasó en el hemisferio sur. Entonces ahora lo que viene es la época en donde se viene lo contrario, el calor. Y en el calor, también nuestro cuerpo, también nosotros, nos vamos a adecuar a eso distinto y a eso nuevo que viene. Suele suceder, nosotros vivimos en un lugar, aquellos que vivimos en ciudades, por allí pareciera que las estaciones tienen como menos contraste con todo lo que sucede. Parecía que no hubiera cambios tan importantes, más allá de que sí podemos percibir algunos árboles, lo que sucede con los árboles, y bueno, el frío, por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle, y estos cambios. Pero en la naturaleza abierta, por ejemplo, en el campo, estos cambios son todavía mucho más evidentes. Entonces, yo diría que las personas que viven en estos lugares viven como más ligados todavía, de una manera más frontal, a las estaciones. Y estas estaciones son justamente primavera, verano, otoño, invierno, y les comparto allí una portada de una película que a mí me pareció fascinante, que lleva este nombre, Primavera, Verano, Otoño, Invierno, y otra vez primavera. Realmente me parece una poesía y me sirvió para poder ilustrar esta pantalla. Así que les recomiendo a todos que puedan, digamos, que la miren porque es maravillosa. Muy bien. La estrella de los 5 elementos o movimientos, recordemos que se le llamaron elementos en las traducciones que llegaron a Occidente, pero en realidad en China podríamos decir que sería más preciso hablar de movimientos, porque si bien nosotros los concebimos, al fuego, a la tierra, al metal, al agua y a la madera, como elementos, como cosas, lo importante de estos 5 elementos es justamente la característica que están en un movimiento permanente. Si bien cada uno tiene su característica particular y se asocia a todo, a cada uno de nosotros y a la naturaleza también, estas fases, estos cambios, es lo importante. Si ustedes pueden observar en esta pequeña imagen, donde están descritos los elementos, los movimientos y la referencia de los órganos yin y los órganos yang que corresponden a cada uno de estos elementos. Lo menciono, algunos de ustedes que ya están más avanzados ya lo conocen, ya lo han visto, otros lo están viendo, lo están empezando a ver recién ahora, y es muy interesante porque en esto que nosotros estamos mostrando, en esta estrella, que se le llama estrella también por los cruces con las flechas, como se puede observar, está concebido, digamos, el todo, todas las manifestaciones de la naturaleza, todo lo que existe está atravesado por estos 5 cambios, estos 5 fases. Por supuesto, en el tiempo de calor, de los elementos, naturalmente, es el fuego el que primero podríamos asociar. Pero podríamos decir también que el fuego corresponde al verano,
Podríamos también incluir a la madera, que es la primavera, que es la época que estamos transitando ahora, que es el momento donde fuimos dejando atrás el frío y empieza a florecer todo. E incluimos a la tierra porque, por lo menos mencionándola aquí en esta instancia, porque la tierra va a estar presente siempre. La tierra es ese elemento, podríamos decir, base donde parten todos los otros. Es más, para la madera, para el fuego, para el agua y para el metal están concebidos estaciones, como por ejemplo el metal el otoño, el agua el invierno, la madera la primavera, el fuego el verano. Y para la tierra no hay, de acuerdo a nuestra concepción, una estación tal como nosotros la concebimos. Algunos le llaman el verano tardío, es decir, esa fase o ese cambio que hay entre la época de calor y lo que se avecina de frío, pero también algunos le llaman la canícula. También podríamos decir que, de acuerdo a algunos teóricos y algunos estudiosos, también lo ubican como entre medio de cada uno de los otros elementos. Es decir, pasamos del otoño al invierno, pero antes pasamos por una fase de la tierra. Pasamos del agua, es decir, del invierno a la primavera, pero antes pasamos por una fase de tierra. Es decir, la tierra está siempre presente. Como pueden observar en esta imagen, nosotros nos vamos a dedicar en esta pequeña charla a la incidencia que tiene la madera, es decir, la primavera, y el fuego, es decir, el corazón, que son la época definida como de calor. Podríamos pensar que hay un equipo de los rojos, el equipo de los rojos es todo lo que tiene que ver con el calor, y el equipo de los blancos o de los azules, todo lo que tiene que ver con el frío. Y la Tierra comparte con los dos. Ustedes ven que hay, y esto es importante, por lo menos mencionarlo, hay un ciclo de generación, que es que uno da nacimiento al otro. Por ejemplo, la madera da nacimiento al fuego, el fuego a la tierra al metal, el metal al agua, y de nuevo el ciclo continúa. Pero también hay un ciclo de control, es decir, de una afectación mutua. ¿Por qué? Porque si nosotros plantáramos una semilla y creciera indefinidamente, entonces no tendría fin, digamos, cubriría toda la tierra, podríamos decirlo, he visto en algunos dibujos animados. Y esto no puede suceder, tiene que haber algo que lo controle, que lo limite, que le dé un tiempo, una fase, y que después venga otra cosa. Bueno, justamente esta idea de control son esas flechas que están adentro de esta estrella, que están justamente dibujando la estrella, que cómo se van controlando, inhibiendo, dominando, refrenando uno a otro. ¿Bien? La madera controla la tierra controla el agua controla el fuego para que no se expanda, el fuego puede dominar al metal, el metal puede cortar la madera, y la madera da lugar al nacimiento de la tierra para que la tierra no se esparza. Eso podríamos decir de una manera mnemotécnica, como para recordar las características de cada uno de estos ciclos de control. Y como ustedes también pueden observar en esta pantalla, pueden ver cómo cada uno de los elementos está asociado a un órgano yin y a un órgano yang. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, que vamos a desarrollar, es la madera, que es su órgano yin, es el hígado, y el yang, su complemento, la vesícula biliar, mientras que en el fuego, el órgano yin es el corazón, y su complemento es el intestino delgado. Bien, son los órganos san y los órganos fu. Los san son los yin, y los fu son los yang, que son las vísceras, básicamente. Y también podemos ojear, digamos, y mirar cómo la tierra está asociada al vaso, en lo yin, y en lo yang al estómago.
Decíamos que vamos a hablar del hígado. El hígado es, se lo llama también, se lo denomina gan, es un órgano, san, es yin, como lo veíamos recién, corresponde a la madera, y por supuesto el color verde, que tiene que ver con la primavera, que es la estación. Hay un horario de plenitud en la energía de este órgano, que son las 11 de la noche, las 23 horas, cuando se supone que ya debemos estar en reposo. ¿Por qué? Porque allí va a hacer su mejor trabajo el hígado, va a cumplir de mejor manera su función. El punto cardinal corresponde al este, justamente al nacimiento del sol, al nacimiento de las cosas. El factor climático que lo perjudica, y siempre decimos en exceso, cuando hay exceso de viento, es el hígado el que se suele perjudicar. Que podemos decir en principio que es el viento externo, pero también, de acuerdo a la medicina china, hay un viento interno que tiene las características de la madera, que es este movimiento permanente. El hígado es un órgano muy emotivo y fundamentalmente lo que lo afecta cuando se sale del lugar, cuando su energía se desborda, es la ira, el enojo. Cuando estamos enojados, seguramente le estamos quitando energía al hígado, y si le quitamos energía al hígado, toda esta estrella que nosotros vemos, bueno, ahora lo vemos como un círculo, pero todas estas relaciones que hay entre sí, entre los órganos y las estaciones, se ven modificadas. Si bien nosotros decimos que hablamos específicamente de un órgano y vemos las características metodológicas, porque así es como podemos facilitar, armonizar ese órgano, en realidad cuando un elemento se sale del lugar, se descontrola, termina perjudicando a todo el contexto. Y esto va a pasar siempre con cualquier órgano. La energía, la emoción que lo afecta es el enojo, y es por eso que a veces podemos, si estamos muy enojados y solamente comemos algo quizás muy liviano, que en otro momento no nos hacía nada, nos va a afectar y vamos a sentir justamente una molestia muy importante en el hígado. Quizás el problema, en ese caso, no era tanto lo que sucedía con eso que comimos, sino la falta de energía que tenía ese órgano para hacer lo que tenía que hacer. Por el contrario, si la energía es correcta, la persona, las características de la persona tiene a ser bondadosa y sumamente tranquila y apacible. Y en todo lo contrario, podríamos decir, a un estado de irascibilidad. El sabor que lo ayuda es el ácido, y el brote que se da generalmente es en los ojos. Es por eso que sucede también que cuando nosotros estamos sumamente enojados por algo, decimos que tenemos los ojos inyectados, tenemos los ojos furiosos. Justamente en los ojos es donde se demuestra también el desequilibrio del hígado. También, si nos observamos las uñas, vamos a ver si tenemos las uñas muy rayadas, es porque estamos o estuvimos en algún momento y en algún periodo afectados por el hígado, con un desequilibrio en este órgano. Habíamos mencionado ya que el complemento era la vesícula biliar, y que los fluidos justamente son las lágrimas, es decir, eso que se muestra y que brota a través de los ojos. Algunas de las funciones del hígado, recordemos que los chinos eran sumamente mostraban, digamos, toda la organización de nosotros como personas, del universo, como si fuera un imperio. Entonces le asignaban a cada uno de estos elementos y de estos órganos un lugar en este imperio.
Como ustedes pueden observar, el hígado es el general del imperio, es decir, es aquel que una vez que ya se decidió hacia dónde se va a avanzar avanzar, 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 hasta que no da más. Y esto es justamente muy importante porque el hígado trabaja con mucha energía, es muy importante que funcione correctamente, y en general es el más afectado, uno de los más afectados, en general, pero particularmente también en esta época que nosotros estamos transitando. Algunas de las funciones que tiene el hígado es la de almacenar, de gobernar la dispersión y el drenaje del chi. Es decir, el hígado va a ir enviando energía, por supuesto que sangre también, como podemos ver abajo, almacena la sangre y regula la cantidad de la sangre de la circulación, porque pensemos que, de acuerdo a esta teoría, la sangre y el chi viajan juntos. Bien, si bien la sangre viaja de una manera más concreta, podríamos decir, porque viaja por los vasos, por los capilares, el control de este flujo de sangre, de esta limpieza que podríamos decir de la sangre, o, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una actividad importante, como por ejemplo un desgaste físico importante, tenemos que caminar mucho, estamos cansados, bueno, el hígado va a ser el responsable de que haya una cantidad de sangre suficiente en esta circulación. Es por eso que gobierna, almacena la sangre, regula la circulación, la cantidad de sangre en la circulación, y por supuesto que, como va acompañado con la energía, con el chi, tienen el mismo trabajo. Gobierna los ligamentos y los tendones, todos los problemas que nosotros podamos llegar a tener en los ligamentos y en los tendones, pueden estar vinculados en gran medida con la energía del hígado, con la energía de la madera. Y simplemente una digresión: en la medicina tradicional china se considera que nosotros tenemos como muchos ligamentos, tendones, pero para la medicina china hay uno solo, que es el tendón de Aquiles. Y a partir de ese tendón es que se forma todo el sistema. Como decíamos que está relacionado con los ojos, forma las lágrimas, y recordemos que en la imagen anterior había una flecha que unía la madera con la tierra. La tierra es el vaso y el estómago. Controla el vaso y el estómago, ¿bien? Para que no trabajen excesivamente. Pero ¿qué sucede a veces? Cuando nosotros estamos muy faltos de energía en el hígado, recién les daba un ejemplo, comemos algo muy pequeño, algo liviano, que en otro momento no nos podría haber afectado y nos afecta, quiere decir que esa fuerza se le vino a contracorriente. Es decir, en la madera, el hígado debía controlar a la tierra, pero como el hígado no tenía energía suficiente ni siquiera para enviarle y controlar la tierra lo que hace, el vaso y el estómago, se van en contra, y ese viaje en contra, ese trayecto en contra, es lo que lo termina afectando, entre otras cosas. Y engendra, porque hay un ciclo de generación y un ciclo de control, y engendra, es decir, es la madre del corazón. Es decir, la madre, que es el hígado en este caso, genera el corazón, y es por eso que las afectaciones del hígado, si el hígado no tiene una energía suficiente o no está equilibrado, es muy posible también que termine afectándolo al corazón en alguna medida.
Muy bien, básicamente entonces las características del hígado y algunos movimientos que nos pueden favorecer a este trabajo. Di algún ejemplo tanto de Qigong como de Tai Chi Chuan. En el caso de Qigong, el movimiento el tigre captura a la presa, o la golondrina vuela muy alto en el cielo, de Budán, y también de Budán el águila despliega las alas, que es ese movimiento que nosotros estamos viendo allí en la imagen. Bien, ese movimiento que el doctor Requena recomienda sobre todo para Occidente, porque lo que hace es quitarnos la ira, es decir, alivianar el trabajo y la energía del hígado. Y en el caso de Tai Chi, recordemos que el Qigong forma parte directamente de la medicina china, pero Tai Chi Chuan no. Pero como forma parte de la misma cultura, ha encontrado sustento teórico en la medicina china. Entonces, muchos de los movimientos del Tai Chi se pueden asociar también a mejoras y beneficios a distintos órganos. Por ejemplo, en este caso el hígado, los golpes de puño que nosotros hacemos, si lo hacemos con los ojos abiertos y proyectándolo con mucha intención, y muchas veces también con la boca abierta, para que pueda salir, digamos, toda aquella energía, sobre todo si estamos enojados o estamos afectados del hígado, para poder armonizarlo. Y también las fases que tienen que ver con la expansión. Recordemos que la madera es el símbolo de la expansión, del crecimiento. Entonces, todas las fases de los movimientos relacionados con la expansión van a favorecer a la energía del hígado. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro órgano que también se ve muy afectado y que es el rey del verano, podríamos decir, que es el corazón, cuyo nombre en pinyin es Li, también es un órgano San, es Yin, obviamente que es el fuego en sí mismo como elemento, y el color es el color rojo. El punto cardinal es el norte. Acá quiero aclarar que si ustedes, por ejemplo, consultan bibliografía escrita en el hemisferio norte, va a estar invertido. El punto cardinal que va a figurar para el caso del corazón va a ser el sur, porque para ellos el sur es lo caliente. En cambio, en nuestro caso, lo que está al norte es lo caliente, y lo sur lo corresponde al agua que está abajo. La estación es el verano. Fíjense la hora, que es la máxima plenitud del sol, la máxima proyección, el máximo calor entre las 11 y las 13 horas. El factor climático que perjudica al corazón es cuando este calor está desbordado, cuando es un calor excesivo, que puede ser externo o interno. Recordemos que eso también puede suceder. Y en el caso del corazón, la emoción que lo afecta es la alegría o la euforia excesiva. Cuando hay euforia excesiva, cuando hay alegría excesiva, el corazón tiende a trabajar de manera muy importante. Trabaja y se esfuerza, y también eso hace que se vacíe de energía. Y recordemos que, ya lo vamos a ver más adelante, la importancia que tiene el corazón en este imperio que somos cada uno de nosotros. Por otro lado, si la energía es correcta en el corazón, lo que tenemos es la alegría de vivir, es una alegría apacible, es una calma con alegría. El sabor que lo beneficia al corazón tiene que ver con lo amargo, se manifiesta en la lengua. Fíjense en los animales, en los perros, por ejemplo, cuando están muy agitados, cuando han corrido mucho, cuando su corazón ha trabajado mucho, tienden a sacar la lengua y a respirar con la lengua abierta. Bueno, lo mismo nos viene bien a nosotros, si nos llega a suceder. Y el brote, decíamos que es la lengua, y el asociado, el órgano asociado, la víscera asociada, Fu, es el intestino delgado. ¿Bien? Y el fluido, la característica del fluido del corazón, el líquido, en lo líquido, es el sudor.
es la transpiración, justamente, que tratamos de evitar que sea exagerada en épocas de calor, porque nos podemos llegar a deshidratar. Entonces, tener en cuenta eso. Las funciones del corazón, que es en el imperio el más importante, podríamos decir, no es que sea el más importante porque sí, sino que es uno. Fijémonos que en muchos de los otros hay pares, excepto en el hígado, pero en los riñones, en los pulmones. En el caso del corazón, es el emperador, es el que todos tienen que cuidar, ayudar a proteger. Es el emperador, tiene esta importancia y esta jerarquía. Entre otras cosas, gobierna el Shen, el espíritu, lo nutre. Si el corazón funciona bien, nuestras actividades mentales van a funcionar correctamente, vamos a tener una conciencia clara, nuestros juicios también van a ser claros. Obviamente el corazón impulsa la sangre y la gobierna, Xue, y para los chinos el corazón, si bien nosotros los vemos como un órgano en sí mismo, el corazón es toda la red. Es toda la red de capilares, toda la red de venas, de arterias, todo es el corazón. Si bien hay un órgano, como esto funciona como un sistema, la importancia es que todo este sistema funcione correctamente, en este caso el sistema circulatorio. Tiene la característica del corazón de calentar la sangre. Recordemos que la sangre tiene que fluir y tiene que ser impulsada, y este impulso, este movimiento, que es una característica Yang, se manifiesta también a través del calor. Cuando tiende a detenerse esta circulación, tiende a enfriarse. La circulación, por supuesto que también se refleja en la circulación arterial. Es la madre del vaso, es la madre de la tierra, bien, y se refleja en la cara. Cuando nuestro corazón funciona correctamente, armónicamente, se ve una cara con un tono muy agradable, rojizo, por supuesto dependiendo de las culturas, pero tiende esta idea, ¿no? Ser como un color muy agradable. Y eso es una demostración de que este corazón, digamos, está funcionando correctamente. El intestino delgado es el complemento, es el órgano Fu, y que tiene la importancia de seleccionar y transmutar los alimentos, ya una vez que fueron digeridos, todavía saca materia importante para generar sangre, energía, entre otros aspectos. También, de acuerdo a la teoría de la medicina china, existe el pericardio y el triple recalentador. El pericardio es esto que protege y recubre a este emperador para que nada se le acerque y lo pueda perjudicar, y que hay que cuidarlo. Y el triple recalentador, que podríamos decir que es este órgano puramente energético, que no lo podemos palpar, pero que tiene esta importancia que justamente une las tres esferas, las esferas del Tantien inferior, del Tantien medio y del Tantien superior. Y por supuesto que y se asocia, digamos, el pericardio y el triple recalentador también al fuego. Por eso, muchas veces en acupuntura, cuando necesitamos trabajar desórdenes del fuego, no lo hacemos directamente sobre los meridianos del corazón, sino que lo podemos trabajar a través del pericardio, y de este modo favorecemos la armonización de este órgano. Y creo que lo habíamos mencionado, el brote se manifiesta en el corazón a través de la lengua. Los movimientos que favorecen al corazón es la estática Lian Yi, como para nutrirse de la energía Yin, para enfriar el corazón, que tiende a ser más Yang. En Qigong, los movimientos que nos pueden facilitar es, por ejemplo, drenar el triple recalentador. Recordemos que está asociado al pericardio y que protege al corazón. El dragón de las inundaciones se sumerge en el mar.
y el tigre derrumba la montaña. Ustedes ven, son todos movimientos que trabajan mucho en la zona del pecho, en la zona alta de nuestro pecho. Mientras que en Tai Chi Chuan el movimiento por excelencia es repeler, pom, hacia afuera. También el movimiento mano de nubes, que es otra de las expresiones de pom, como lo podemos ver allí en la figura. Y las fases también tienen que ver con las fases de expansión, al igual que veíamos anteriormente en la madera. Muy bien, eso fue lo que vimos entonces respecto a la importancia que tienen estos órganos y estos elementos que están vinculados a las fases al tiempo de calor. Ahora vamos a hablar de algo muy cotidiano que tiene que ver con justamente cómo atravesamos y transitamos nosotros esta época, y que son algunas precauciones que podamos llegar a tener en cuenta, tanto en la alimentación como en las prácticas y en los hábitos cotidianos que podemos llegar a tener. Cuidado con el agua o las bebidas heladas. Si bien es natural que en época de un entorno de calor nosotros necesitemos consumir algo frío, si nosotros consumimos algo muy helado o masticamos hielos y por mucho tiempo, esto nos va a traer muchas complicaciones de enfriamientos internos que no son para nada aconsejables. Y tampoco cuando hay un contraste tan grande entre lo que está afuera, es decir, un calor externo, y nosotros tomar agua helada, o bebidas heladas. Si lo que podemos hacer es tomar un sorbo de algo frío, dejarlo en la lengua, recordemos que en la lengua se manifestaba el corazón, se abría el corazón, y de este modo vamos a realmente refrescarnos internamente sin necesidad de enviarle al vaso y al estómago esta agua helada. Recordemos, nosotros somos como una máquina que funciona a determinada temperatura, y si nosotros a ese caldero que está trabajando a 36 grados, 37 grados, le tiramos hielo, 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 le va a costar mucho poder mantener esa temperatura. O sea, nos va a costar mucha energía que se va a sacar de otro lado y que va a generar desarmonías. También en las comidas frías o crudas, sacadas de la heladera, tienen la misma lógica, tener muchos cuidados y precauciones en este sentido. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que nos indica la naturaleza? Consumir alimentos que son concordantes con la estación que nosotros estamos atravesando. Eso sería lo natural. Nosotros ahora, y en muchos lugares y en las grandes ciudades, tenemos posibilidad de conseguir alimentos que son de otra época del año, que quizás son muy ricos y muy agradables para disfrutarlos y comerlos, pero no es lo que está necesitando nuestro cuerpo en ese periodo que estamos. No sería necesario. Lo podemos hacer sí como un gusto, pero no sería lo mejor que le podemos aportar. Por supuesto que no ingerir demasiada grasa ni demasiados alimentos dulces en exceso, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con guisos, con cosas que se necesitan calentar mucho durante mucho tiempo, no es conveniente para una época donde ya hay calor. Por supuesto que son mejor las verduras y las frutas, y también para evitar que haya más calor en nuestro cuerpo, evitar el alcohol y el tabaco. Muy bien, y por supuesto no practicar con hambre o muy saciado, pero ahora lo vamos a ver mejor aquí en esta pantalla. En cuanto a los hábitos y entrenamiento. Decíamos recién, no practicar. Si estamos muy llenos, y más si hemos comido de manera excesiva, todo nuestro cuerpo está ocupado, nuestros órganos, en poder extraer lo mejor de eso que nosotros hemos consumido. Entonces, si tenemos hambre, si hemos comido en exceso, el entrenamiento, la práctica, no va a ser aprovechada de la mejor manera. Lo mismo
que si nos está faltando energía, es decir, si no hemos comido lo suficiente. Precauciones a tener en cuenta. Quizás a ustedes les ha pasado de entrar a algunos lugares y ver que el aire, a mí me ha pasado en algunos bancos, entrar a un lugar donde está afuera, está haciendo 40 grados y uno ingresa a estos lugares y el cambio de temperatura, está quizás el aire acondicionado 17, 18 grados. Bueno, esto es un golpe muy grande para nuestro organismo, para nosotros, y por supuesto que no es para nada recomendado. En este caso, podemos llegar a tener contracturas justamente en los ligamentos. Recuerden la pantalla que veíamos del hígado, que en donde trabajábamos los tendones y los ligamentos, se van a ver afectados si nosotros estamos durante un tiempo en un lugar con un aire tan distinto a lo que está en el entorno. Lo mismo con los ventiladores, cuando nos dan de manera muy directa, pasa exactamente lo mismo. Es una forma de viento, y esa forma de viento en exceso ya sabemos que trae complicaciones. Por supuesto que también si hay transpiración excesiva o tenemos la ropa mojada, vamos a evitar estar en un lugar donde haya corrientes de aire, porque esto va a generar contracturas en nosotros, que en principio puede ser muy leves, pero si eso se mantiene en el tiempo, se puede interiorizar. Vamos a buscar, practicar y entrenar a reparo del sol, y por supuesto, en los horarios donde está muy afectado, al mediodía, donde el sol es muy pleno, necesitamos estar en un lugar al reparo, con sombra y con una temperatura que no sea tan excesiva. Vamos a evitar la ropa ajustada, siempre es mejor la ropa suelta y de fibras naturales, en donde, donde podemos respirar. Si nosotros podemos, así como lo hacemos a través de la boca, de la nariz, en cuanto a la respiración, nuestros poros necesitan intercambiar con el entorno. Necesitan abrirse o cerrarse de acuerdo al entorno. Entonces, lo que mejor nos va a ayudar y que no va a generar como una barrera con esto, son las ropas que tienen fibras naturales como el algodón. Si hay cambios climáticos bruscos, esto los mencionan muchos estudiosos de Qigong fundamentalmente, o inestabilidad, vamos a evitar practicar. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica. No cuando llueve necesariamente, porque quizás si es una lluvia continua, como se puede dar aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hay épocas en donde puede llover durante algunos días y periodos largos, no habría problema. Sí, en general, cuando se está armando esta tormenta eléctrica, porque nosotros tenemos polaridad y estas polaridades se ven confundidas, podríamos llamarle, a través de estas descargas eléctricas. Y por supuesto, al practicar vamos a generar mucha más saliva de lo habitual, y entonces lo que tenemos que hacer es, si vamos a generar más saliva, si la práctica nos ha generado más saliva, lo que vamos a hacer es tratar de incorporar justamente este líquido importante en nosotros, y vamos a tratar de tragarlo y vamos a enviarlo, si lo podemos hacer de manera consciente cuando estamos practicando, al tantien inferior. Y esto va a ser sumamente beneficioso. Bueno, amigos, esto es simplemente una pasada muy breve de algunas de las precauciones cotidianas que podamos tener, y también algunas sugerencias en cuanto a la alimentación y a los hábitos de entrenamiento. Y ahora, por supuesto, van a venir ustedes y van a decir qué les pareció. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Hola, Ricardo. ¿Cómo andas? Bien. Ahora abran los micrófonos. Disculpe que ingresé un poquito tarde.
pero Internet a veces juega esa mala pasada de no permitir entrar en... Nos juega una mala pasada. Bueno, estimados, quisiera primero ver si se entendió, si, por supuesto, que si quieren hacer algún aporte, comentarios, acá estamos. Yo quiero hablar, bueno, se habló mucho del cambio, de los cambios siempre son, es lo que nunca termina, es algo permanente, y es lo que nosotros tenemos que ir adaptando cada día, sobre todo en el tiempo del cambio de las estaciones, como menciona usted, y igual yo noto que cuando cambia la estación, es como que el mismo cuerpo nos habla, porque tendemos a buscar esa frescura en los alimentos, más ligeros de ropa, o sea, nos adaptamos a lo que es el espacio, el tiempo. Entonces, sí, es importante siempre tener conciencia y de los cambios que están siempre, sobre todo en el verano, invierno. En el invierno tendemos a abrigarnos mucho más, y es verdad lo que usted decía, como que los poros se comprimen, porque es verdad, porque tendemos a comprimirnos, ya andamos más cubiertos, más tapados, y en el verano como que nos liberamos, y eso es verdad que todo es distinto. Es muy interesante todo lo que dijo. Lo otro con respecto al hígado también, sí, es muy interesante porque generalmente cuando una persona es muy explosiva o anda así con mucha rabia o explota por cualquier cosa, siempre uno dice, ah, no, él es muy visceral. O sea, es como que da a entender uno que viene de ahí, de adentro. Y también la alimentación, sí, en exceso también afecta mucho al hígado, porque, por ejemplo, en sectores, en lugares donde no se provoca mucho esta diferencia de estaciones, porque nosotros, por ejemplo, acá tenemos una diferencia de estación, pero, por ejemplo, en el sur, de donde yo soy, en Punta Arenas, ahí se provocan de repente todas las estaciones en un día. Claro. Sale el sol, el viento y todo. Entonces, no se nota mucho ese cambio. Entonces, la gente siempre tiende como a tener esa alimentación como muchas calorías, comida muy pesada, y es por eso que en esa zona es muy común la gente enferma de diabetes. Existe mucho esa enfermedad en el sur. Entonces, igual de repente como que nosotros los que tenemos este cambio así tan notorio, igual como que tenemos que ser un poco más agradecidos porque llega el momento del calor y podemos liberarnos y adaptarnos a todas esas cosas que ustedes mencionaron en su presentación. Muy interesante. Muy claro que sí, Lupe. Así, comparto lo que decís, y es cierto, en los lugares donde hay prácticamente que no hay cambios estacionales porque la temperatura se mantiene casi uniforme, seguramente debe haber signos en la naturaleza que van mostrándonos que ese cambio se está produciendo. Quizás son mucho más sutiles y, como vos decís, quizás los que tenemos las estaciones más marcadas, todavía se nos hace más evidente eso. Así es. Muchas gracias, Lupe. Moni, ibas a hacer un comentario. Sí, Rodolfo, simplemente lo que quería decir era que fue muy clarificador todo tu testimonio. Yo a esta altura he hecho un gran recorrido entre el Tai Chi y el Qigong, pero siempre hay cositas que te quedan como desconectadas, como sueltas. Entonces me sirvió un montón, de la manera que lo armaste, de la manera que lo fuiste guiando, me sirvió un montón para poder hilar esas cosas que a veces quedan sueltas. Claro que sí, Moni, y va a pasar así, a mí me pasa preparando estas clases, sigo aprendiendo muchísimo, y mirá que venimos charlando, como vos decís, hace rato. Y sin embargo, uno descubre permanentemente nuevas cosas y te permite asociarlo y relacionarlo con lo que a uno le pasa, ¿no? Totalmente. Así que, muchas gracias, Moni. No, a vos, Rodolfo, gracias. Alfredo, ¿ibas a hacer un comentario?
Sí, bueno, más o menos como dijo Mónica, uno cuando está en una charla siempre hay algún ajustecito más que siempre es oportuno y viene bien. Aparte, bueno, tu comunicación, la forma en que lo haces es muy clara, es muy sencillo y muy entretenido de seguirte. Así que bueno, todas las veces que puedo, viste que yo hago turnos rotativos, o sea, eso es un cambio semana a semana que no te da mucho tiempo para nada. Pero bueno, gracias a Dios todavía puedo organizarme un poco para dar algunas clases. Pero bueno, bárbaro, ¿no? Yo Muchas cuando puedo gracias, me Alfredo. engancho. Muchas gracias, Alfredo, y muy agradecido por eso, por estar. Y yo siempre pongo como ejemplo a Alfredo porque, como un buen ejemplo, ¿no? Para que te quedes tranquilo, A Alfredo. ver, ¿Por qué? Porque realmente la incidencia que tiene para las personas que permanentemente están cambiando de horarios en el trabajo, turnos rotativos, a veces a la mañana, a veces a la tarde y a veces toda la noche, eso realmente es una afectación muy importante para el funcionamiento nuestro. La noche está hecha para dormir, o sea, la noche está hecha para el reposo. Y bueno, y Alfredo, él nunca vas a dormir de la misma manera durante el día que lo hiciste a la noche. Y eso es totalmente comprobable, les pasa a todas las personas. Así que yo calculo que bueno, Alfredo, que descubriste ya hace muchos años estas prácticas, porque creo que esto nos ayuda y a las personas como vos te ayudan a poder más o menos tratar de equilibrar eso que, bueno, el trabajo te exige, digamos. te comento una cosa, ¿no? Como para hacer eco a tus palabras. En realidad yo, por ejemplo, cuando trabajo de noche, estoy toda la noche en vela, entonces llego a casa, si es miércoles o es jueves, yo llegué a casa a las 7 de la mañana, porque trabajo en Quilmes, vivo en Villa Urquiza. Entonces, allá a las 9, 9:15 estoy armando el Zoom para preparar la clase. Entonces, me acuesto 2 horas, doy la clase, termino la clase, como algo tranquilo, almuerzo, me acuesto a dormir, duermo como un pajarito y me levanto hecho. Es como que la práctica me aporta energía y me hace bien. No es que estoy cansado cuando, por ejemplo, antes yo pasaba toda la semana de noche, me iba cansando a lo largo de la semana. Esto es como un pulmón que me renueva justo a la mitad de semana, los miércoles y los jueves. Entonces, la verdad que me hace bien, yo noto la diferencia. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, estimados, Ana. Bueno, antes que nada, agradecerte por esta charla tan clara, bueno, que me ayudó muchísimo también a ver un montón de cuestiones internas, ¿no es cierto? Y tratar de enfocar la energía donde realmente tiene que ir, porque uno sabe que si maneja mal esa energía va a ir a parar a algún órgano, ¿no es cierto? Como en el caso de la ira, por ejemplo. Así que bueno, muchísimas gracias, muy claro todo. Oh, muy bueno lo que decís, Ana. Lo que por ahí lo difícil con las emociones son parte, es lo que nos hace personas, digamos. Las emociones van a estar y está bien si pasa algo o uno se siente agredido o tiene un mal día, que uno pueda estar enojado un momento. Eso está bien y nos va a pasar todo. No quiere decir que porque practiquemos Qigong no nos va a pasar absolutamente nada, o practiquemos Tai Chi y se pueden caer montañas al lado nuestro y nosotros no nos vamos a afectar. No, eso no va a pasar, porque nosotros vivimos en ese contexto. Pero sí lo interesante, que es lo creo yo, las herramientas que nos dan esta práctica, es cómo hacemos para salir de ese lugar. Si nos quedamos alojados allí en el enojo, ese es el problema. El enojo de un día, bueno, te puede dar lo que se llama aquí en Argentina una patada al hígado. Bueno, te puede dar una patada al hígado y ya pasó. Pero si eso está permanente allí, eso va a traer problemas mucho más graves. Allí donde tenemos que prestar atención. Y por otro lado, también respecto a la ira y al enojo, es que
necesita el hígado como limpiarse. Y es por eso que los movimientos que propone, por ejemplo, Tai Chi, que son los golpes de puño, abriendo la lengua, abriendo bien los ojos, es una forma de sacar eso tóxico que nosotros tenemos y dejar que se regule. Porque también tener la ira contenida, o sea, estar enojados por dentro y no manifestarlo por fuera, también es sumamente dañino. Entonces, prestemos atención a eso, no solo a la emoción en sí, que siempre va a estar, sino a qué hacemos con eso. Nos creemos que porque no gritamos o no decimos nada afuera no tenemos ira. No, quizás sí la tenemos, pero la tenemos tan controlada, tan hacia adentro, que el que está afuera no lo ve, pero a nosotros nos está afectando y desarmonizando. Así que está bueno prestar atención a estos movimientos. Claro, lo mismo que lo que hablabas sobre el corazón. Por ejemplo, se me vino la imagen de mi perrita, que uno cree que está feliz jugando y en realidad lo que se le está acelerando con la lengua afuera es el corazón. O sea, está haciendo un mal manejo de la energía. Sí, ellos, yo calculo que ellos saben regular mucho mejor que nosotros, por supuesto. Si vos le estás incitando permanentemente, es una cosa. Pero naturalmente ellos van a tener momentos, como nosotros necesitamos levantarnos y caminar, ellos también lo necesitan hacer. Y van a encontrar su equilibrio. El tema es por ahí cuando los esforzamos a hacer algo que quizás no tiene ganas, digamos. En ese caso yo creo que puede ser todavía más afectado. Y todo lo que sea excesivo desborda, ¿bien? Nosotros podemos correr un poco, o aquel que le guste correr, o hacer actividad que sea más aeróbica, donde podés llegar a transpirar un poco, o acelerar el ritmo cardíaco. Un poco está bien. El problema es si nosotros transpiramos de manera excesiva, o si quedamos con esa agitación durante mucho tiempo después de hacer algo, entonces allí es donde debemos prestar atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estimados. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quería, bueno, digamos, un poco es lo que vos acabas de decir, ¿no? Y yo creo que tanto la práctica de las actividades como este tipo de espacios nos permiten ver digamos, al cuerpo de una manera integral, ¿no es cierto? No el especialista en el hígado o el especialista en el corazón, sino al cuerpo físico como una unidad, ¿no? Y el equilibrio de la práctica entre ambas cosas. Porque, por ejemplo, este concepto yo no lo desconocía, el concepto del corazón, no solo como el órgano en sí, sino como todas sus conexiones, como si fuese una autopista del mismo corazón, ¿no? Y esto explica un montón de situaciones. En mi caso, yo hace unos cuantos años dejé de trabajar y me pasaba lo que Alfredo, yo tenía 4 turnos rotativos y trabajaba digamos, en situaciones de muchísimo estrés. Entonces, claro, digamos, los horarios de descanso eran totalmente contrarios a la actividad que yo hacía y por ahí tenían que seguir con otra cosa. Y bueno, afortunadamente hice digamos, mi aproximación a esta disciplina y fue lo que me daba la posibilidad de tener ese equilibrio, o por lo menos de calmar un poco todo ese desfasaje que tenía, ¿no? Porque bueno, obviamente, al trabajar en horarios discontinuos o fines de semana y demás, la alimentación también era otra. Bueno, es todo algo que nos llega en un momento, pero que bueno, obviamente quizás hubiese sido más provechoso cuando uno es más joven y que puede tener como más herramientas para hacerle frente a este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Básicamente era eso. Sí, sí, por supuesto, Ricardo. Esto en China se enseña en el colegio, digamos. Claro. Desde el colegio les hacen hacer ejercicio a los chicos para la vista, para no dañar su visión. Cuando se come en China se condimenta de una manera a la mañana, otra al mediodía y otra a la tarde. ¿Por qué? Porque las plenitudes horarias de los órganos tienen que ver con eso, donde mejor se aprovecha cada cosa.
Realmente es una cultura milenaria, realmente tienen mucha experiencia y no reniegan de su historia, y que eso me parece muy importante, porque en nuestras tierras, en nuestras latitudes, también hay mucho conocimiento y hubo mucho conocimiento respecto de, por ejemplo, el manejo con las plantas, con la herboristería, con tanto que... Porque si no, ¿cómo vivía antes la gente en el campo que no tenía un médico? ¿Cómo se curaba de un ataque de hígado? Ellos sabían cómo resolverlo y lo tenían allí en el lugar donde vivían. Bueno, eso por corrientes, por modas, se dejó de lado, se confiaba más que quizás que en una pastilla te iba a solucionar más que tomarte un té o comer alguna hierba. Y bueno, está bueno lo que nos proponen, la novedad, la tecnología, el desarrollo, es muy interesante y hay que aprovecharlo todo, pero está bueno lo que hacen en China en este sentido, de que tienen por un lado el hospital occidental, es decir, con todas las disciplinas que nosotros conocemos, y por otro lado el hospital chino. Y algunas cosas son mejores en unas que en otras, y así se va trabajando. ¿Por qué? Porque la idea es tomar el conocimiento que hay y tratar de curar a la gente y de que viva mejor. Y bueno, creo que lo han hecho bien los chinos porque son casi 2.000 millones de personas, o sea que tanto no se han equivocado. ¿Bien? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Recién nos saludaba Celia, que se estaba retirando. Diana, no sé si querés hacer algún comentario, como vos quieras. Bueno, muchas gracias. La exposición, la verdad que siempre es tan interesante y tan rica en todo lo que explicás y cómo lo explicás. Me acordaba cuando decías de las bebidas frías, cuando yo estaba bien, yo siempre me decía, antes de tomar de poner la mesa y de tomar algo, saca el refresco para no tomarlo frío, y me explicaba él en ese momento, y ahora me cierra, porque siempre me decía, no saques de la heladera y le des de tomar frío, siempre se saca el agua, lo que sea, siempre antes, y se deja a temperatura ambiente. Y ahora me cierra el porqué de eso. Pero, y bueno, después en cuanto a los chinos, también vos vas al supermercado y en esta época vos vas a comprar, qué sé yo, un alfajor, o bueno, acá que somos del barrio y amigos, o algo de chocolate, no, te dicen, tratá de no comprarle. En época de verano, ellos mismos te dicen, tratá en verano no, chocolate no, y ellos lo venden. Pero es cierto, ellos son muy cuidadosos en las comidas, en lo que consumen. Bueno, ellos nos comparten mucho. Acá tengo un súper chino acá al lado, que bueno, que son muy amables. Y es cierto, su comida, su manera de vivir es tan distinta. Pero bueno, muchas gracias por toda la información y siempre aprendiendo, tan interesante todo. Así que bueno, muchas gracias. Y también a los compañeros, todo lo que exponen, que también uno lo asimila y agradece por sus experiencias y compartirlo. Gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, realmente tenemos la posibilidad ahora, bueno, vos porque tenés al lado, digamos, los originales, digamos, chinos originales. Pero digo, tenemos tanta información ahora, tenemos la posibilidad de tener información, creo que está bueno que la tratemos de aprovechar para vivir mejor y para nuestros hijos, para los que vienen después de nosotros también, que puedan vivir mejor, todavía un poquito mejor de lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Así que ojalá que así sea. Bueno, muy amable. Muchas gracias a todos por acompañarme. Realmente me siento muy bien acompañado. Espero que terminen bien el día y a cuidarse del calor y a disfrutar del calor. ¿Bien? Gracias, Rodolfo. Chao, que anden muy bien. Gracias. Chao. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.